Luis Francisco Olivencia Baldassari, es un placer tener en mis manos tu libro El esplendor postergado, cuyo subtítulo dice Cuando la ciencia, la filosofía y la sabiduría entraron en catalepsia. Yo quisiera empezar esta interesante entrevista preguntándote por el subtítulo. ¿Por qué catalepsia? Bueno, el estado de la catalepsia es un estado en el que el ser humano entra en una especie de hibernación. Los osos entran en hibernación, suspenden sus facultades orgánicas, disminuyen el consumo de oxígeno. Es todo un proceso orgánico que significa que están casi durmiendo. En el caso del libro, partiendo de lo que Sagan nos cuenta en Cosmos, nos explica extraordinariamente, el libro lo que pretende es ayudar a comprender qué fue lo que sucedió 2500 años atrás en Grecia, porque en Grecia nace la ciencia, en Grecia nace la filosofía, en Grecia nace la astronomía, en Grecia nacen muchísimas de las ciencias que conocemos hoy día. Pero el conocimiento que en ese momento fue asumido por quienes lo descubrían, empezó a chocar con las leyes sociales. Vale decir, Platón y Aristóteles dicen en sus textos que el fundamento de las leyes y de la sociedad son los dioses. Pero si aparece algún pensador que dice que el sol es una tierra ardiendo, está cuestionando la concepción del Dios. Y por lo tanto, en ese choque es que se produce una represión brutal en Grecia, que significa la desaparición de las ciencias durante un periodo aproximado de 2000 años. Entonces, por eso es el título de que la ciencia, la filosofía y la sabiduría entraron en catalepsia. Porque durante esa etapa de casi 2000 años no se produce ciencia, y lo que se produce como ciencia es perseguido por la Santa Inquisición, por la Iglesia Católica, ¿no? Que no es solamente la Santa Inquisición de la época del descubrimiento de la colonia, sino que es muy de 1100, 1150, más o menos, en que se empieza a forjar este instrumento de represión. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento que no se debe tener. Y ese conocimiento que no se debe tener es el conocimiento que te es administrado. Por ejemplo, hace 2 días ha salido en Yahoo una noticia de que en Estados Unidos acaban de prohibir la publicación de un libro. Este libro es un libro que refiere la experiencia de un agente de la CIA en una operación que se ha llamado Rápido y Furioso, que consistía en que la CIA le entregaba 2000 armas a los narcotraficantes mexicanos, y según ellos de esa manera iban a seguir el rastro de las armas para descubrir cuál era la estructura de mandos de los narcotraficantes. Pero la operación esta evidentemente falló, entre comillas, y esto ha salido como un escándalo en los Estados Unidos, y el hombre que publica el libro se lo prohíben. O sea que la concepción que hubo, que se originó en Grecia, es la misma concepción que sigue siendo implementada en la época actual. Entonces, se trata el libro de explicar el origen de la represión o del ocultamiento de la verdad empírica. Es el ocultamiento de la verdad, pero no solamente de la verdad empírica. Para empezar, la verdad es relativa, ¿no? Porque desde mi punto de vista no existe una verdad inmutable, una verdad que no cambie en el tiempo. Esa es una visión heracletiana. Bueno, Heráclito descubre y plantea, ¿no?, de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Pero no solamente descubre eso, sino que él llega hasta la profundidad de describir el átomo, ¿no?
Es cierto, muchos pueden decir, oye, pero eso no es la definición científica del átomo. Claro, no es la definición científica del átomo, pero él abrió una puerta y esa puerta no volvió, fue cerrada y no volvió a reabrirse hasta 1920, si no me equivoco, cuando en una universidad inglesa recién se definió qué era el átomo. Entonces, el costo que ha tenido que pagar nuestra especie por lo que sucedió en Grecia, que fue una represión brutal, y ahora voy a decir por qué una represión brutal, ha sido muy alto. Mira, A propósito de eso, sí, mucho se piensa de que Grecia, al contrario, fue el imperio de la democracia y que eso favoreció el desarrollo de la filosofía. Pero me parece que tú tienes otra visión. claro, porque hasta hoy nos dicen de que, y eso fue lo que más me motivó a ir hacia atrás, ¿no? Nos dicen de que el origen de nuestra civilización está en Grecia. Bueno, pero si vemos el mundo que hoy vivimos, aquí hay un problema serio, ¿no? Las cosas no están funcionando bien. O sea, este no es el mundo de la lógica, este es el mundo de lo ilógico. Este no es el mundo de la razón, este es el mundo de la sinrazón. Entonces, ¿qué pasó en el inicio para que deviniéramos en lo que somos hoy? Y, a ver, para entenderlo, creo que hay que decir lo siguiente. En primer lugar, nuestra escritura se origina en la escritura griega. O sea, los griegos modificaron el alfabeto fenicio, le agregaron 2 letras y a partir de ahí toda la escritura occidental ha sido desarrollada. En ese momento, la aparición de la escritura significaba una revolución en la vida de los griegos. Pero no era solamente una revolución desde el punto de vista de que el conocimiento puede ser transportado de un lugar a otro y ya no tenía que ser grabado mentalmente para ser contado con todas las deformaciones que podían haber, sino que ya estaba en blanco sobre negro y las ideas podían viajar de un lugar a otro mucho más rápidamente que el sistema anterior. Pero eso significaba también un cambio en el cerebro, un cambio en la estructura del cerebro, en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y esto genera un choque brutal, como decía, con las leyes que regían esa sociedad. De democrática, poco democrática, porque tenían miles de esclavos a su servicio para poder vivir en lo que llamaban ellos el diabogos, o sea, el ocio elegante, ¿no? Que era la vida de los nobles. Muy poco democrática cuando los griegos, con los propios griegos, les ejecutaban las tierras que habían dado en garantía, les cobraban 18% de interés legal. Si no podían pagar, los hijos de los propios griegos eran esclavizados, eran vendidos como esclavos para poder conservar parte de la tierra. Entonces, desde el punto de vista de la democracia, me parece que también es algo que hay que develar a los ojos de la mayoría de la gente. En Grecia no hubo democracia. Lo que hubo en Grecia fue una tiranía de un sector que vivía a costas de una gran masa de trabajadores esclavos. Y lo más importante también me parece es el hecho de que en esa Grecia, por primera vez en la historia, que aparecían libros, porque hasta ese momento no aparecían en la historia libros, por primera vez en la historia se queman libros, ¿no? Los libros de Protágoras fueron recogidos y quemados. ¿Por qué? Porque Protágoras decía que el sol era una piedra caliente. Entonces, esa es una furibunda develamiento de lo que fue en realidad la democracia griega. Pero tú, aparte de compartir la tesis de Carl Sagan, de que hay una hibernación del pensamiento científico durante un largo milenio, y creo que tú lo prolongas un poquito más. Sin embargo, tú también compartes otra tesis, que es la tesis de Karl Popper, que es un ataque furioso a la filosofía platónico-aristotélica. Sin embargo, tú me parece que tienes una pequeña variante respecto al ataque platónico que haces respecto a Popper. ¿Me podrías explicar? Bueno, el problema está en que al formular una propuesta, tú no puedes caer en estigmatizar toda la visión que hay sobre este proceso. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de Grecia,
se nos ha vendido un concepto, una visión. Pero lo que trato de establecer es de que no hubo una sola Grecia, sino que hubieron dos Grecias. Una Grecia que aprendió a ver y a descubrir las leyes que rigen el proceso del universo y de la materia. Pero a su vez también la ley, aplicando esas leyes, interpretar cómo es que socialmente había que construir otro tipo de sociedad. ¿A qué me refiero? En Grecia habían esclavos, pero en Grecia surgieron escuelas filosóficas que planteaban que los seres humanos éramos hermanos, que formábamos parte de una estructura universal, porque no hay que olvidar también de que en Grecia se formula por primera vez en nuestra historia la idea del cosmos, ¿no? La idea del universo. Y entonces este sector lo que busca es decir, hey, un momentito, no estamos separados del cosmos, somos parte integrante de él, y por lo tanto todos, no hay diferencia, somos hermanos. Pero esto chocaba con la concepción imperante. Los esclavos eran considerados el ganado humano, los esclavos no podían pensar. Y eso también a mí me lleva a una reflexión en relación a la labor de Sócrates, ¿no? Porque yo sí creo ser que me voy a convertir en un defensor de la labor de Sócrates, y no por cómo ha sido atacado Sócrates. Porque Sócrates no escribe nada y todo lo que se conoce de Sócrates es a través de Platón o de otros, pero Platón escribió a nombre de Sócrates. Pero hay una anécdota que me parece muy importante, porque Sócrates decide explicar el teorema de Euclides a un esclavo, y después de un largo proceso, ¿no?, que está en el Fedón escrito, el esclavo comprende cuál es el teorema de Euclides. Bueno, esto de Pitágoras, disculpa, esto tiraba abajo la idea de que los esclavos no podían pensar. Entonces, en un momento en que se cuestionan a los dioses, porque hay leyes naturales que rigen el proceso, el cuestionamiento de los dioses lleva al cuestionamiento de la esclavitud, que era el fundamento económico de esa sociedad. Aparece la escritura en la que las ideas, como decía, viajan mucho más rápido, de una forma más concreta, concisa. Entonces, esas clases dominantes entraron en pánico. Y lo primero que hicieron fue quemar libros, pero también persiguieron, desterraron, porque había el crimen de la impiedad. Claro, ¿no? Sin embargo, en tu libro pones mucho énfasis en que, si bien es cierto, duró bastante tiempo la represión de la ciencia, o de la verdad experimental, o de la verdad empírica, sin embargo, esta se liberó en cierto momento de la historia de Occidente. No obstante, lo que no se ha liberado, eso sostienes en tu libro, es la esclavitud asalariada, o una nueva forma de esclavitud. Claro. ¿Podrías darnos una explicación? Bueno, lo que trato de sentar como base en el libro es de que la esclavitud solamente ha mutado en el tiempo. La esclavitud fue derogada formalmente por una serie de gobiernos durante los 1800, 1700, 1800. Y digo formalmente porque nos han revestido del manto de la libertad y de la democracia para recubrir el concepto y la práctica de una esclavitud real. Por ejemplo, Papa Francisco, bueno, yo no soy creyente, ¿no? Pero Papa Francisco está denunciando algo que ninguna autoridad mundial denuncia. Él está denunciando la existencia de la esclavitud. Claro, él restringe la existencia de la esclavitud a los llamados sectores informales de la economía.
Pero Carlos Marx ya había definido que la humanidad había sido conducida al estado de la esclavitud asalariada. Entonces, si juntamos ambos conceptos, el de la esclavitud asalariada y de la esclavitud de los llamados sectores informales, como lo dice el Papa Francisco, vamos a ver de que entonces la esclavitud continúa vigente. Pero el vínculo de la juventud, desde mi punto de vista, que continúa vigente, se expresa en dos elementos fundamentales, que tienen que ver con lo que sucede en Grecia. Platón, en la República, pide la expulsión de la poesía de Grecia, ¿no? La poesía era la forma literaria utilizada por los sofistas para transmitir esas ideas revolucionarias, ¿no? En otro texto Platón lo que plantea es de que los libros de Homero deben ser quemados, ¿no? Pero ¿por qué es que hace esto Platón? No solamente era la forma revolucionaria que significaba la poesía, sino que el contenido, dice él, ablanda el corazón de los jóvenes nobles. O sea, el sentimiento era aplastado también en Grecia. ¿Qué significa el sentimiento, que el sentimiento sea aplastado en Grecia? Significa que el hemisferio derecho, que es el hemisferio del sentimiento, que es el hemisferio de la creación, ese hemisferio ha sido deteriorado en función de una sobrecarga de información al cerebro izquierdo. Y eso tiene efectos en la actualidad. En la parte final del libro yo cito a la Fundación Carnegie, ¿no? Y la Fundación Carnegie, que es una vieja fundación en los Estados Unidos, nos está reflejando cómo es que aún en el mundo está imperando el método platónico aristotélico. O sea, el método intelectualista. El método intelectualista. Sin embargo, yo quisiera que aquí nos explicaras un punto, que en tu libro está implícito, pero no está explícito. O de repente me corriges la apreciación. En tu libro queda claro cómo fue el proceso del silenciamiento de la ciencia. Pero a su vez también explicas cómo se liberó este silenciamiento. Sin embargo, también queda claro cómo se prolonga la represión de la esclavitud en una nueva forma, bajo el capitalismo. La pregunta sería aquí la siguiente. ¿Cómo explicarías que sí se puede producir y se produjo efectivamente la revolución científica, y esta prosperó, y sin embargo se atascó la revolución social, y esta se prolongó hasta el siglo XXI, que estamos hasta el día de hoy? ¿Cuál es la fuerza motriz que ha impedido el triunfo de la revolución social? Que bueno, el Estado esclavo es el que genera las riquezas necesarias para el desarrollo de los grandes descubrimientos científicos. A ver, en Grecia fueron los jonios los que desarrollaron la economía y la ciencia en Grecia. Pero sin economía tú no puedes desarrollar la ciencia. Hasta el siglo XVII, que fue el periodo en que, o sea, 22 siglos prácticamente, en que la ciencia estuvo en estado de catalepsia. En el siglo XVII en Holanda se da un florecer económico que sirve de patronato para el desarrollo de las ciencias. ¿Y la catalepsia social? Entonces vamos a ver. Nosotros, como especie, aún estamos en estado de catalepsia social, por decirlo así. Vale decir, aún no nos hemos liberado del estado de esclavitud al cual estamos siendo sometidos. Lo que decía Marx, el reino de la necesidad. El reino de la necesidad. Pero, ¿cómo se expresa hoy? Bueno, yo en el libro pongo, cambiaron los grilletes por billetes. O sea, antes al esclavo le ponían grilletes para tenerlo controlado.
Ahora ya no, bajo la forma de la democracia y de la libertad, ya no necesitan tener grilletes, sino que nos han puesto billetes en el bolsillo. Y a propósito, ¿no se le ha puesto también billetes en el bolsillo a la ciencia? Pero por supuesto, porque hay una ciencia que está dedicada exclusivamente a investigar para el desarrollo de las tecnologías que benefician a las grandes transnacionales. Entonces, si antes eran fuerzas, por decirlo así, teocráticas, las que tergiversaban o producían la catalepsia de la ciencia, hoy son fuerzas de carácter estrictamente económico-políticas. Ahí viene la cuestión, qué buena. Porque resulta ser de que la teocracia sigue estando detrás de todo esto. Yo admiro el papel que está haciendo Francisco, pero yo no me como tampoco el cuento de que Francisco es el hombre que va a liberar a la humanidad. Francisco lo que está haciendo es una forma de tratar, está actuando de una forma que busca atenuar lo que está sucediendo hoy en el conjunto de la humanidad, que es de una frustración brutal. Entonces él está tratando de dar una explicación, pero él no quiere que todo cambie. ¿No? Pero dime, ¿no crees también que el capitalismo ha entronizado como un nuevo dios de la humanidad, un dios secular, el dinero? Bueno, sí. ¿Y entonces Claro. este dios es suficiente como para reprimir y tergiversar el desarrollo científico? Yo no creo que sea suficiente para aplastar el desarrollo científico. Yo creo que hemos entrado como especie a una nueva etapa. A ver, cuando los griegos adoptan la escritura, se abre una nueva etapa para nuestra humanidad. Esa nueva etapa es la etapa que decía de tener el conocimiento blanco sobre negro y poder discutirlo, poder avanzar, poder desarrollarlo. Ah, ¿Nuestra etapa es virtual? ahora, con el desarrollo de la tecnología virtual, estamos entrando en una nueva etapa en el desarrollo de nuestra especie. Esta nueva etapa ya tiene implicancias muy grandes. Del total de la humanidad, aproximadamente el 35% está vinculado a estas nuevas formas de comunicación social. Pero también tiene unos peligros terribles porque hay un proceso en el cual estamos inmersos y es el que la neurociencia hoy detalla y clarifica, cómo es que el hemisferio izquierdo es embotado por datos, cifras, hechos en detrimento del hemisferio izquierdo. Y por lo tanto, yo creo que se está abriendo una etapa en la que Se reprime el pensamiento creativo. se reprime el pensamiento, o sea, esa es la historia, ¿no? O sea, de Grecia a la fecha es la represión del pensamiento creativo. Y la represión del pensamiento creativo significa el retraso del avance de nuestra especie. Entonces, eso es algo de lo que quiero, de lo que estoy hablando, porque por ejemplo esta Fundación Carnegie nos dice que en Estados Unidos los estudios relacionados con cuestiones empresariales en 23 años se duplicaron. Es una estadística del año 84, pero dice que pasaron del año 71 en 112.000 a 230.000 en el año 84. Lo que en buen cristiano significa lo que vemos hoy día, que la universidad humanística ha sido reemplazada por la universidad empresarial. Ahí era justo el caso, porque dice, en el caso de los licenciados de letras, literatura inglesa, descendió en el mismo periodo pasando de 57.000 a 26.500. Entonces, ¿qué hicieron? Dice de que el estudio de las letras y de las humanidades ya no es necesario y entonces se han dedicado, han reemplazado por cursos como hotelería, administración y restaurantes. Entonces dime, Luis Olivencia, justamente lo que acabas de leer es importante para ligarlo con tu último capítulo, que se titula El lugar de la esclavitud en Grecia y en el mundo actual. Yo quisiera preguntarte entonces, a raíz de la lectura que has hecho, entonces el lugar de la esclavitud en el mundo actual no solamente abarca a la ciencia y a la sociedad, sino también al pensamiento. Pero por supuesto, ahí está casualmente el objetivo central. Yo no recuerdo el nombre de estos norteamericanos que en el año 80 escribieron un libro de mercadotecnia que se llamaba Posicionamiento.
El posicionamiento consiste en la técnica que ha empezado a desarrollar el marketing y que ahora deviene en el neuromarketing, en que hay que trabajar directamente sobre el cerebro de cada uno de nosotros para posesionar un determinado artículo. Pero ojo, cuando yo digo artículo, creo que no lo debemos pensar como un objeto solamente, sino un artículo quiere decir también una idea, un temor, ¿no? Y entonces esto tiene mucho que ver con el estado de estrés en el que vive nuestra humanidad actualmente. Yo he estado leyendo a un escritor norteamericano, Brian Case, que explica cómo todo el trabajo que se está haciendo es para estresar al individuo. El individuo que es estresado es susceptible, es mucho más susceptible de poder absorber toda la información subliminal que nos están sembrando. Ese es el posesionamiento, cómo nos siembran determinados conceptos, temores, angustias, ¿no? Que están en el inconsciente. Pero lo que estás afirmando supone un ataque directo a la sociedad de mercado, que es la que necesita manipular las mentes humanas para que florezca el consumismo. Bueno, pero es esta sociedad de mercado la que es responsable. A ver, hace una semana un hombre en Washington se echó gasolina y se prendió fuego y murió. ¿A quién responsabilizamos de eso? ¿Al individuo o a la sociedad que lo forjó? O sea, si un hombre agarra un fusil y mata a 20 personas en un supermercado, en un cine, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué lección podemos sacar de eso? Yo creo que la principal lección que debemos sacar es de que estamos frente a una sociedad enferma. Y ese es el reflejo de esta sociedad enferma. Finalmente, Luis Olivencia, tu libro nos hace meditar sobre el rumbo de nuestra civilización. Y nos invita a también esperar de tu parte y de tu pluma reflexiones sobre este punto. Pero quisiéramos que nos compartas sobre esta hora angustiosa que vive la humanidad, con un peligro de guerra atómica, con aumento de los flagelos sociales, aumento de la desigualdad estrepitosa de la sociedad. Entonces, tu libro nos hace pensar que este esplendor sigue postergado. Y de tu pluma, ¿qué más debemos esperar? Y tu última reflexión sobre la civilización. A ver, tres cosas. La primera era la que te quería hacer referencia en relación a las conclusiones de Carnegie. Ellos dicen que han encontrado una amplia incapacidad generalizada entre los estudiantes universitarios para leer, escribir y pensar adecuadamente. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque no estamos hablando de cualquier lugar. Se supone que los Estados Unidos es el lugar donde el esplendor del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la economía, el mercado se reflejan. Pero la Fundación Carnegie no es cualquier cosa en Estados Unidos. Es una vieja fundación, ¿no? Que tiene un gran prestigio, entre comillas, porque yo discrepo mucho de los objetivos que ellos tienen, pero en fin, pero que digan que hay una amplia incapacidad generalizada entre los estudiantes universitarios para leer, escribir y pensar, quiere decir que el sistema educativo que está actuando es un sistema que nos impide aprender a pensar, a leer y a escribir. Ok, en ese estado de cosas, que es terrible para nuestra especie, sin embargo, yo creo de que yo soy un optimista en relación a la vida. O sea, cuando voy caminando, por ejemplo, por una calle y veo una grieta en el cemento y en esa grieta de cemento está saliendo una plantita, mi reflexión es, por más que quieran estos desgraciados aplastarnos, va a haber una grieta por la cual la vida va a volver a surgir. Yo estoy firmemente convencido de que los trabajadores, los pueblos que son los que tienen, que reciben el impacto de todo esto, en un determinado momento van a terminar levantándose. Ya han habido últimamente
algunos destellos de esto que ha sucedido, por ejemplo, en lo que algunos han llamado, ellos quieren llamarlo así, yo no comparto su punto de vista, la primavera árabe, ¿no? Donde han habido pues levantamientos populares en una serie de países que antes eran impensados, o esta forma de expresar su disconformidad con lo que está pasando tanto en Europa como en los Estados Unidos a través de este movimiento de los indignados, que si bien no tiene muy claro qué es lo que quieren, pero ese es el problema de la especie, pues todavía no hay quien logre tener una visión clara de para dónde tenemos que ir como especie. Entonces, pero estamos en ese camino. Y yo creo de que sí, que es posible ayudar en este proceso. Y yo lo he abordado yendo al inicio de la historia nuestra, ¿no? Entonces, en el próximo libro quiero abordar a Platón, porque Platón ha hecho cosas que son, desde mi punto de vista, terribles, y que creo que están muy bien graficadas, y con esto no sé si hay el espacio para cerrar con una cita de Platón. Claro. Platón dice en su libro Las leyes: de todos los principios, el más importante es que nadie, ya sea hombre o mujer, debe carecer de un jefe. Tampoco debe acostumbrarse el espíritu de nadie a permitirse obrar siguiendo su propia iniciativa. Primero, se le condena a que no piense libremente, que necesite un jefe. Después, a que no siga su iniciativa. Ya sea en el trabajo o en el placer, lejos de ello, así en la guerra como en la paz, todo ciudadano habrá de fijar su vista en su jefe. Siguiéndolo fielmente y aún en los asuntos más triviales deberá mantenerse bajo su mando. Así, por ejemplo, deberá levantarse, moverse, lavarse o comer, solo si se le ha ordenado hacerlo. En una palabra, deberá enseñarle a su alma, por medio del hábito largamente practicado, a no soñar nunca actuar con independencia y a tornarse totalmente incapaz de ello. No hay, ni habrá nunca, ley superior a esta, o mejor y más eficaz para asegurar la salvación y la victoria de la guerra. Muy ilustrativa la lectura. Muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.